La Gran Comisión, el último tema que vamos a considerar en este estudio de los Evangelios Sinópticos, la segunda parte, o sea, total, final. La Gran Comisión se encuentra en Mateo capítulo 28, del 16 al 20, y en los pasajes paralelos. Acá es... Bien, ¿qué más puedo decir? Cuando alguna persona está muriendo o a punto de partir, sus últimas palabras son importantes. Jesús dijo o dejó a sus discípulos estas últimas instrucciones. Estaban bajo su autoridad. Debían hacer más discípulos, bautizarlos y enseñarles que hay que obedecerlo a Él. Y esas son las instrucciones. Y luego le da la promesa, que creo que tal vez sea una de las promesas o la promesa más increíble. Él estaría con ellos siempre. ¿Mm? Entonces, estas fueron las últimas palabras de Jesús. Y era algo realmente importante. No quería que se olvidaran. Uy, ¿qué nos habías dicho? No, no, tenía que ser ahí, ya, casi partiendo. Bueno, entonces le da esta gran comisión y les dice que tenían autoridad, que debían hacer discípulos, o sea, predicar y hacer discípulos, bautizar, enseñar, y que Él iba a estar con ellos. Y eso se extiende a nosotros, ¿no? En misiones previas ellos habían salido, Jesús los envió, mientras estuvo con ellos, los envió en algunas oportunidades y le había dicho a sus discípulos que fueran solo a los judíos, como está esto en Mateo capítulo 10. Y a partir de este momento su misión tendría alcance mundial. ¿Sí? Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos, enseñándoles todas las cosas, y hacer, en Marcos capítulo 16, 15, dice, id y predicar el evangelio a todas criaturas. Entonces ahora era una misión mundial, era para todos los seres humanos. Jesús es Señor de la tierra y murió por los pecados de toda la humanidad. Solo poner énfasis en algunos detalles, en algunas de las palabras que Jesús dijo. Debemos salir, sea a la próxima puerta o a otro país o a donde Dios nos envíe, y hacer discípulos. Esta no es una opción, sino que es un mandato para todos los que consideran a Jesús como Señor. Si para vos Jesús es tu Señor, Él te mandó que hicieras discípulos. No todos somos evangelistas en el sentido formal de la palabra, pero todos hemos recibido dones que podemos usar para el cumplimiento de la gran comisión. La predicación del Evangelio no es algo que dejamos a un grupo selecto de hermanos en la iglesia. Es una responsabilidad de todos y más especialmente de hacer discípulos. Hay muchas iglesias que predican el Evangelio y tienen programas, etcétera, etcétera, pero es importante que entendamos que predicar debe ir junto con el discipulado, hacer los discípulos. No se, no se tiene bebés y se los deja para que se preparen la mamadera solos, o se cambien los pañales solos. Se los, se los guía, se los cuida, se los atiende hasta que aprenden a andar solo, a alimentarse solos, y ellos mismos también a predicar y a ser discípulos. Al obedecer somos confortados en el conocimiento que Jesús siempre está con nosotros. Tenemos esta promesa poderosísima. Yo estoy con ustedes todos los días
todos los días. No a la mañana, no a la tarde, no a la siesta, no, todos los días, todo el tiempo, hasta el fin del mundo, hasta el fin de esta era, todo el tiempo. En el versículo 19 habla de bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las palabras de Jesús afirman la realidad de la Trinidad. Algunas personas acusan a los teólogos de inventar el concepto de la Trinidad. Claro, porque la palabra Trinidad no está en la Biblia. Pero el concepto de Trinidad significa que es un Dios único Dios en tres personas. Tres personas, uno. Tres en uno. Como vemos aquí, el concepto viene directamente de Jesús. No dijo que debíamos bautizarlo en los nombres, sino en el nombre. Fíjese que hay tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero lo tenemos que bautizar en el nombre. Si fueran tres dioses distintos, hubiera dicho, bautícenlo en los nombres, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y nombre habla de autoridad, de autoridad, mandados, enviados por. Dice que es un solo mandato, es una sola autoridad, porque es uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. La palabra Trinidad no está en las Escrituras, pero describe muy bien la naturaleza tres en uno del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El tema de la Trinidad es un tema que se amplía y se profundiza en teología, ¿sí? Pero no te dejes engañar, no te dejes engañar, no es un invento de la Iglesia. La Iglesia lo que hizo fue definirlo, tomar las enseñanzas de Jesús y definirlos para que alguien no diga son tres dioses, ¿sí? O solo Jesús es Dios, o solo el Padre es Dios, o solo el Espíritu Santo es Dios, y cosas similares. La Iglesia lo que ha hecho a través de los siglos ha sido definir, darle formato, dogma. A algunos les suena mal la palabra dogma, pero el dogma es algo que es la definición. La enseñanza está, ¿sí? Y necesitamos un dogma para definir la enseñanza, para que sea firme, rígido e inamovible, porque esta verdad no puede cambiar. No la puedo yo distorsionar a mi manera. Y porque a mí me cae muy bonito el Espíritu Santo, así que yo le voy a dar más poder al Espíritu Santo que a los otros. Lo voy a hacer dormir la siesta a los otros. No se puede cambiar ni distorsionar. Por eso es necesario el dogma. Es lamentable que se utilice la palabra dogma como una mala palabra, pero es una necesidad que tenemos. Los primeros cristianos, ¿sabes? Que luego de terminar la Biblia, de terminar el libro de los Hechos y toda la Biblia, que termina más o... Bien, lo que está registrado en el libro de los Hechos puntualmente, ¿no? Entonces, luego de eso, bueno, el emperador Nerón mata a Pedro, a Pablo, y persiguió a la iglesia de una manera tremenda. Y bueno, luego hubo distintos emperadores, algunos los persiguieron más, otros menos a la iglesia, pero lo cierto es que prácticamente 2 siglos y casi 3 siglos, hasta el año 313, la iglesia fue perseguida. Eso que hemos visto en las películas, que tiraban a los cristianos, a los leones, eso sucedió en esa etapa, ¿sí? A partir de Nerón, en el año 63, hasta más o menos el 313. Entonces, en ese tiempo la iglesia era perseguida, la iglesia no tenía templos, no había un lugar, no podían agarrar y alquilar un salón y poner el letrero afuera que dijera, iglesia, vengan a mí. No se podía, ¿no? Entonces, entonces no había institutos bíblicos, no había la posibilidad de tener un estudio sistemático de la palabra, y incluso había muchos hermanos que no sabían leer también. Y un método que utilizaban eh,
la memorización, ¿sí? Memorizaban. Por ejemplo, les doy un ejemplo concreto, el credo. ¿Sí? El credo apostólico surge en esa época. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Eso que para los católicos romanos es un rezo, pertenece a esa época y era una poesía, era un cántico que los primeros cristianos entonaban para recordar las doctrinas. De esa manera ellos sabían, tal vez no tenían estudios bíblicos, ¿sí? Pero sí sabían que el Padre era todopoderoso. Sí sabían que Dios había creado el cielo y la tierra y que Jesucristo era el único Hijo y todas esas enseñanzas. Bueno, después la Iglesia Católica le hizo algunos agregados, pero el grueso del credo apostólico es de aquella época, del siglo primero. Entonces, ellos, sin tener estudios, sin tal vez saber leer, sin haber ido a un instituto bíblico, no eran confundidos fácilmente porque tenían en su mente y en su corazón definidas las doctrinas principales. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nació de María Virgen, y decir, bueno, no me lo recuerdo todo porque ya no es parte de mi, ya no rezo, sino que oro, cuando oro digo frases que salen de mi mente y de mi corazón. Entonces, bien, me fui un poquito de tema, pero vale la pena porque son temas que muchas veces no se hablan. El versículo 19 dice que los discípulos debían bautizar personas, ¿sí? Bautizándolos, como lo dijimos recién, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que debían bautizarlo. ¿Por qué? Porque el bautismo une al creyente con Jesús en su muerte por el pecado y su resurrección a una nueva vida. Es necesario que la persona que conoce a Cristo sea bautizada. Esa fue una orden. Jesús bautiza. Enséñenle, o sea, prediquen, enséñenle, bautícenlo. No es que el bautismo salva, pero el bautismo lo que es la persona se identifica con Jesús, hace público lo que sucedió dentro suyo, de que murió su vieja vida y resucitó una nueva vida. El bautismo muestra su misión a Cristo. No, no, yo no me voy a bautizar porque todavía no estoy seguro, porque no estoy, porque y son ideas equivocadas. Me bautizo porque me sujeto a Él. Porque Él me pidió que me bautizara, me bautizo. Y ahí me sujeto a Cristo y, y estoy dispuesto a vivir en la forma que Dios quiere que yo viva. Eso es lo que yo proclamo con ese acto. Y la tercera pregunta que quiero considerar es está en el versículo 20, que dice que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin. Con los discípulos estuvo cara a cara, hasta que ascendió al cielo y luego por medio del Espíritu Santo, Hechos 1:4. Entonces Jesús estuvo con sus discípulos presentes y luego vendría el Espíritu Santo. Entonces por medio del Espíritu Santo Jesús estuvo con ellos siempre. Y, y esa promesa se cumple en nuestro tiempo. Jesús está con nosotros en la persona del Espíritu Santo. Cuando yo acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en mí y eso es la persona de Jesús viviendo en mí. El Espíritu Santo vendría a ser la presencia de Jesús que nunca les abandonaría, como dijo Juan 14, 26, dice, y yo me voy, pero voy a enviar a otro consolador, a otro igual que yo, que va a estar con ustedes siempre. Jesús continúa estando con nosotros hoy y por medio del Espíritu Santo. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque Jesús no nos dejó huérfanos, porque tenemos el privilegio de poder aprender la palabra, porque la podemos aprender en un aula, tal vez no en este tiempo, porque la podemos aprender por internet, por tantos medios, pero gracias Señor que el Espíritu Santo se sigue moviendo y se moverá de una manera poderosa. Bendigo sus vidas y les desafío a que sigan profundizando,
No he cubierto toda la vida de Jesús, hay muchas cosas que se pueden aprender. He cavado un poco, pero se puede cavar mucho más hondo. Que Dios te bendiga.